Solo espero que aquí nos lo aclare al conjunto de los ciudadanos españoles. Este bloque lo ha comenzado Alfredo Pérez Rubalcaba y lo cierra, tiene 3 minutos 30 segundos, Mariano Rajoy. Señor Pérez Rubalcaba insiste en decirnos y en decirles a todos los españoles lo que yo voy a hacer. Permítame que le diga que lo que yo voy a hacer lo diga yo, ¿no? Y me atribuye intenciones, programas ocultos, pero es que usted no se ha dado cuenta de una cosa, Ocultos, es que yo, señor Pérez Rubalcaba, yo no soy como usted, no lo soy. Es decir, usted le bajó el sueldo a los funcionarios el 5% y no lo llevaba en su programa. Usted eliminó el cheque bebé y no lo llevaba en su programa. Usted quitó la deducción de 400 euros y no lo llevaba en su programa. Usted eliminó la deducción por vivienda y no lo llevaba en su programa. Usted subió el IVA a la gente y no lo llevaba en su programa. Y además congeló las pensiones de los pensionistas españoles y no lo llevaba en su programa. Entonces, yo no soy como usted. Yo lo que no llevo en mi programa no lo hago. Por tanto, no me confunda. Le ruego que no me confunda, si lo lleva en su porque programa. hay clases que Si lo que pretendo es que explique lo que lleva. Leo muy bien. Estoy intentando que explique lo que lleva en su programa. Le voy a decir lo que yo voy a hacer para que se entienda. Primero, el IVA no se pagará hasta que no se cobren las facturas. Segundo, habrá un crédito que funcionará no como el suyo del ICO a los ayuntamientos para que paguen a los proveedores. Tercero, cuando alguien sea acreedor de una administración y esa administración no le pague, podrá compensar con los impuestos que tengan que pagar esa administración. Aquellas empresas que reinviertan sus beneficios tendrán un 10% menos el impuesto a sociedades, porque crearán empleo. De la misma manera, cuando vendan activos para comprar otros mejores, no pagarán la plusvalía. También potenciaremos mecanismos de financiación como los Business Angels, que fue un buen sistema. Con ese sistema se creó Twitter. O fondos de capital semilla público-privada, que fue otro buen sistema, y con ese sistema se creó Google. El autónomo que contrate un primer trabajador tendrá una deducción de 3.000 euros. Estas son políticas de apoyo a las pymes, porque las pymes crean el 80% de los puestos de trabajo en nuestro país. Ustedes han logrado destruir con su política económica muchas de ellas, y son la esperanza de la recuperación económica. Hay que ayudarlos, y les he puesto algunas medidas. Hay también medidas importantes para que vuelva el crédito. La más importante es que la Administración deje de gastar. Esa es la más importante, porque la Administración está dejando sin crédito a las empresas y a las familias. Y esa ha sido su responsabilidad. Y por lo visto quiere seguir gastando. Creo que es una política económica equivocada. Hay que seguir con el proceso de reestructuración de las entidades financieras, que ustedes lo llevan como si fuera algo que no afectara al conjunto de la ciudadanía, con una lentitud exasperante. Y desde luego hay que generar actividad económica porque es la única forma de que vuelva el crédito. Hay que hacer una reforma laboral, claro que hay que hacerla, porque es que si no la hacemos seguiremos siendo el país con más paro de Europa. Pero claro que hay que hacerla, pero no las suyas, que no las apoyó absolutamente nadie. Hay que hacer una política energética diferente. Deténgase un minuto, señor Rajoy, explíquela. En materia de innovación e internacionalización, ¿qué han hecho usted? ¿Por qué no la explica, señor Rajoy, si está en su programa electoral? Pues mire, los primeros los convenios de empresa, claro que sí. Segundo, tenemos que terminar con la temporalidad. ¿Cómo los convenios de empresa, señor Rajoy? Terminar con la temporalidad. Pero ¿cómo los convenios de empresa? Si usted lo que dice es que los convenios de empresa no valen. No puedo hablar. Vamos a ir concluyendo además porque se está acabando el tiempo. En todo caso, si quieren seguir interpelándose pueden y cuentan los tiempos para los dos, pero vamos a ir concluyendo. Si hay alguna pregunta más, si quiere hacer alguna interpelación, porque si no, debe concluir. Yo quiero terminar. Adelante. Yo creo que en España en estos años se ha hecho una política económica que nos ha traído hasta aquí. Ahora oímos muchas excusas, oímos echarle la culpa a los demás, presumir que los demás tienen unas intenciones que no tienen. Yo creo que en España se necesita otra política económica. Ya lo hemos hecho, ya se hizo. Durante mucho tiempo, España creó 5 millones de puestos de trabajo y creo que estamos en condiciones de salir del hoyo al que nos ha llevado una gestión equivocada de la economía. Muy bien, pues hemos concluido, por tanto, esta primera parte del debate dedicado a la economía. Genéricamente le hemos llamado así, economía y empleo, pero hay otros asuntos importantes que tratar. Políticas sociales, por ejemplo, tenemos que hablar de la educación, tenemos que hablar de la sanidad y de tantas otras cosas, todo eso que configura en la vida de los ciudadanos lo que llamamos el estado del bienestar, que con esfuerzo de todos se pudo construir en este país a lo largo de décadas. De todo eso y de lo que quieran nuestros candidatos hablaremos inmediatamente porque continúa el debate después de una pausa publicitaria. Hasta ahora mismo. Pero con un efecto que puede ser boomerang para él, porque le está dando una imagen de agresividad
que puede ser negativo para él. Jorge, tu opinión cuando volvamos después. Porque seguimos en el debate. Estamos en directo. Retomamos el debate de 2011 con Mariano Rajoy y con Alfredo Pérez Rubalcaba. Hemos estado hablando de economía y de empleo y ahora vamos a hablar de políticas sociales. Es un debate, como saben, que ha organizado la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y que es posible porque más de 100 académicos voluntarios y tantas otras personas han contribuido a construir este plató desde el que les estamos hablando. Políticas sociales, educación, sanidad. Es evidente que cada día en cualquier telediario, en cualquier emisión de radio, en un periódico, se refieren constantemente a la inquietud de la ciudadanía por el estado de la educación y por el futuro de la sanidad. Vamos a hablar ahora durante 30 minutos de esta cuestión, 15 por cada uno de los candidatos. Esperamos que haya unas 4 intervenciones y debe abrir el turno Mariano Rajoy, candidato del Partido Popular. Muchas gracias. Bien, los españoles no quieren que nadie quede en el camino. Eso es lo justo. Pero en la vida hay muchas contingencias desfavorables que devienen en injusticia y por tanto debemos ocuparnos de ellas. Debemos garantizar la igualdad de oportunidades porque el origen o la situación de una persona no puede ser un obstáculo a que llegue lejos en la vida. El Estado debe garantizar también que nadie quede desamparado, abandonado a su suerte en los momentos difíciles, en las enfermedades, en la edad avanzada, en las situaciones complicadas y, por tanto, el Estado debe garantizar esto porque es lo justo. Y para conseguir estos objetivos hay que garantizar un sistema público de pensiones, un sistema educativo público y un sistema sanitario público. Y también, lógicamente, debemos mejorar la situación de aquellas personas que no pueden cuidar o valerse por sí mismos, las personas dependientes, y disponer de servicios públicos para las personas que están en situación de dificultad. Esta es nuestra posición y creo que, por fortuna, en esto coincidimos todos los españoles, porque no es concebible en la Europa de hoy que no se cumplan estos principios. Ahora, dicho esto, el principal problema para conseguir ese objetivo es disponer de los recursos suficientes para ello. Las administraciones necesitan dinero para la sanidad, para la educación, para las pensiones, y si no hay dinero, o si hay menos dinero, pues las cosas se complican. Y para que las administraciones tengan dinero es necesario que haya empleo. Por eso el empleo es el gran objetivo nacional para los próximos 4 años. Si hay empleo, la gente trabaja y paga impuesto de la renta, dinero para el Estado. La gente consume, paga IVA y paga impuestos especiales, dinero para el Estado. El empresario vende más, gana más, paga más impuestos, dinero para el Estado. La gente que trabaja cotiza a la Seguridad Social y, por tanto, dinero para el sistema de pensiones. Es decir, que este es un sistema que sirve, que con empleo se puede sostener mucho mejor los servicios públicos. Por eso la mejor política social es crear empleo. Por eso la garantía del mantenimiento y mejora de las políticas sociales es una buena gestión de la economía. Y por eso los mayores enemigos, sin querer serlo, de las políticas sociales son aquellos que destruyen con su actuación puestos de trabajo y no crean empleo. El que gestiona mal la economía y el que no hace una política que crea empleo es el que pone en dificultades las políticas sociales e impide que puedan ser mejorados. En estos años en España, más de 3 millones de personas perdieron su puesto de trabajo. Y eso fue lo que llevó a una reducción de ingresos del Estado y eso, por no hacer una buena política económica, es la que ha obligado a este Gobierno a hacer los mayores recortes sociales de la historia de la democracia. Y lo que es más grave, señor Pérez Rubalcaba, hace pocas fechas publicaba Eurostat los datos sobre desigualdad entre personas con más ingresos y menos ingresos. Y fíjese usted qué dato más brutal para los españoles. La desigualdad entre los ingresos de los españoles, entre los más ricos y los más pobres, es la mayor desde que la Unión Europea comenzó a hacer estadísticas, desde 1995. Solo nos superan en desigualdad 27 países. Letonia, de 27, 3. Letonia, Lituania y Rumanía. Son los únicos 3 que nos superan en desigualdad. La diferencia entre el 20% que tiene más ingresos y el 20% que tiene menos es del 6,9%. Y la media europea era el 4,9%. Nosotros lo dejamos en el 5%. Esta es la consecuencia de sus políticas. ¿Puede usted explicarnos por qué España es el 4º país de la Unión Europea 27 con mayor desigualdad entre personas con más ingresos y menos ingresos? Tiempo para el señor Rubalcaba. Muchas gracias, señor moderador. Señor Rajoy,
Lo más importante para los ciudadanos, creo en este momento, es su sanidad y su educación. Y le diría, fíjese, le diría más, yo creo que es más importante la sanidad. La sanidad pública, que es sin duda una magnífica sanidad, que hemos construido entre todos, es una sanidad barata, aunque es verdad que tiene problemas de financiación. Pero es una sanidad fantástica porque todo el mundo puede acudir a ella y eso da seguridad a los ciudadanos que saben que si caen enfermos no tienen problemas porque alguien les va a atender. Ese es mi mayor objetivo. Por tanto, mi mayor objetivo es preservar la sanidad pública, mantenerla, mejorarla, porque creo que es una buena sanidad pública que además crea empleo, crea investigación, es un gran sistema sanitario y es verdad que tiene problemas de financiación. Por eso yo he hecho una propuesta de financiación que tiene 3 elementos. Por una parte el ahorro, que venimos haciendo con éxito en los últimos años, concretamente hemos ahorrado casi 4.500 millones. Por otra parte, un impuesto que creo que hay que pagar, hay que pedir un esfuerzo a los ciudadanos, a los que fuman y a los que beben, bebidas por encima de más alcohol, de alcohol y vino, de tabaco, perdón, de vino y de cerveza. Y finalmente hay que decirle a las administraciones autonómicas algo muy importante, que es que si hay dinero para sanidad se lo tienen que gastar en sanidad. En conjunto hay una propuesta de financiación sanitaria que creo que es importante que los ciudadanos conozcan. Y hay un problema, señor Rajoy, que me preocupa, que tiene que ver con la privatización. Porque es verdad que empieza a haber una presencia de la sanidad privada muy importante en el conjunto de la sanidad española y le voy a explicar. El problema es a medio plazo, no es a corto plazo. Le voy a explicar lo que creo que está pasando en algunas comunidades autónomas. Está pasando que poco a poco los hospitales privados se están quedando con los enfermos menos costosos que están pasando a los hospitales públicos. Y si eso se confirma, y si eso se consolida, y si llega un momento en que los hospitales públicos tienen que hacerse cargo de los enfermos más onerosos y los hospitales privados se quedan con los enfermos menos caros, es evidente que los hospitales privados seguirán ganando dinero, pero el sistema público de sanidad entonces quebrará. Y eso está pasando. Y le diré, es que ha pasado en el sistema educativo, por tanto tenemos razones para estar preocupados. En el sistema educativo hay en algunas comunidades autónomas algunos centros que rechazan a los alumnos más difíciles y los mandan a la escuela pública. ¿Conoce eso que está pasando, señor Rajoy? Pues lo mismo en el sistema de sanidad sería la ruina de la sanidad pública. Así que yo le digo, primero, hay que financiarla. Segundo, hay que hacer una ley para impedir que los conciertos sanitarios acaben en eso que está pasando en algunas de las comunidades autónomas que usted gestiona. Poco a poco los hospitales privados se van librando de los crónicos, de los mayores y los van pasando a la sanidad pública y al final eso acaba en la ruina, señor Rajoy. Hay que hacer un sistema de conciertos y tercero, como le decía, o primero, como le decía, hay que financiar la sanidad. Y realmente me gustaría saber si usted tiene alguna propuesta para financiar la sanidad pública, más allá de esos principios generales que ha anunciado usted en una clase de primero de economía que le agradecemos todos los españoles, estoy seguro. Usted sobre todo debe agradecérmela. Y yo le agradezco que me la agradezca. Bueno, le preocupa la sanidad y le preocupa la educación. A mí también me preocupa las pensiones y mucho, y me preocupa la dependencia y me preocupa la desigualdad entre españoles, que cada vez es mayor. A usted no le preocupa porque ni siquiera ha tenido a bien hacer una más mínima alusión a eso que lo dije. Es decir, que haya más desigualdad parece que le importa poco. Eso sí, sabemos que le preocupa mucho la sanidad pública. Oiga, y si le preocupa tanto la sanidad pública, ¿me puede explicar por qué en este último presupuesto han reducido las partidas dedicadas a la sanidad el 8,2%? Porque estaba usted cuando se hizo ese presupuesto. Concretamente, todas las partidas para garantizar la calidad y cohesión de nuestra sanidad, pues las han reducido. El Fondo de Cohesión, un 12%. El Plan de Calidad del Servicio Nacional de Salud, que a mí me parece importante, un 29,47%. Y las estrategias de salud, un 46,20%. Y luego nos dice que le preocupa la financiación de la sanidad. Pues mire, ¿sabe cómo se financia la sanidad? Las comunidades autónomas tienen el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Si se hace una política económica que cree empleo, la gente empieza a pagar más impuestos, sube la partida de IRPF, la partida de IVA y la partida de impuestos especiales, y con eso habrá dinero para financiar la sanidad, la educación y el resto de los servicios públicos. Eso que yo le hice en mi primera intervención no es una lección de economía. Yo no soy un experto en economía. Es una lección de sentido común, señor Pérez Rubalcaba, que es lo que desgraciadamente ha faltado aquí en España. Yo quiero hablar también, además de la sanidad, de las pensiones. Para mí las pensiones es un compromiso irrenunciable y me parece un acto de justicia.
y todas aquellas